objetivo de esta práctica fue observar y reconocer las estructuras, tanto internas como externas, del aparato reproductor de la cerda y del toro. Ahora, la metodología para el aparato reproductor masculino: nosotros vamos a colocar el aparato reproductor masculino en una bandeja de disección y vamos a proceder a lavar para evitar los malos olores y trabajar con mayor comodidad. Esto también vamos a realizar con el aparato reproductor femenino. Nosotros vamos a colocar cada una de las partes externas y retirando la grasa con la ayuda del bisturí si es necesario para visualizar mejor las partes. Para analizar las estructuras internas, nosotros vamos a agarrar un testículo y vamos a realizar cortes longitudinales y transversales para observar las partes internas. En el caso del aparato reproductor femenino, nosotros vamos a colocar las partes externas y para visualizar las partes internas nosotros vamos a realizar un corte longitudinal desde la vulva hasta la bifurcación de los cuernos uterinos para observar el cérvix, poder visualizar la vagina y cada una de las estructuras. A continuación les voy a hablar de los resultados de práctica del aparato femenino de cerda. En esta práctica nos hemos enfocado en el aparato de cerda por su alta prolificidad y porque es una excesiva facilidad. Durante la disección se logra ver con claridad varios que tienen forma lobulada, lo que evidencia la posibilidad de que se desarrollen óvulos. En promedio se desarrollan entre 15 y 20 óvulos. También se observa los cuerpos uterinos, que son muy largos y delgados, llegando a medir más de 1 metro cada uno. Esta longitud permite el desarrollo simultáneo de fetos a lo largo del útero. Por otro lado, el cuerpo uterino es bastante corto. El cérvix, por su parte, es una de las partes más interesantes. Tiene pliegues en espiral que se explica como una función que encaja con la forma del berraco, el cerdo. Esto lo que nos da a entender también, según las bibliográficas, es que el pene, el macho, se inserta en el cérvix de la hembra directamente con esta adaptación para lograr una cópula más efectiva y un depósito de semen directo. En esta práctica, como conclusión, permite comprender la anatomía de la cerda directamente enfocada a una reproducción más efectiva y numerosa, tanto por el óvulos, mostrar el desarrollo de los fetos y durante la cópula la forma del cérvix en relación al pene del macho. También explica por qué el catéter es espiralado en el caso de la inseminación para cerdas. Bueno, yo les voy a hablar sobre los resultados del aparato reproductor masculino del toro que se realizó durante la práctica. Bueno, lo primero es que analizamos fueron los testículos que trabajaron en posición pendular dentro del escroto, lo cual ayudó a mantener la temperatura adecuada para la espermatogénesis. También identificamos el epidídimo, ubicado al borde del testículo, y los conductos deferentes que transportan a los espermatozoides hacia la uretra. Examinamos también las glándulas accesorias, el cual el toro posee vesículas, seminales, próstata, glándulas en bulbo uretrales, que son estructuras que aportan el líquido seminal que nutre y que protege a los espermatozoides. Lo más destacado fue el pene frigoelástico, que pues en un estado de reposo se mantiene retraído gracias a la flexura sigmoidea, que es una forma de S, y la erección, que esta flexura se estira permitiendo la salida del pene. El glande del toro es pequeño y cónico. Bueno, en esta práctica fue fundamental para entender cómo la anatomía del toro influye en la reproducción. Por ejemplo, durante la inseminación artificial es necesario superar manualmente los anillos del cérvix de la vaca, y por eso conocer la estructura del pene y las glándulas del toro nos permite preparar para aplicar correctamente esta técnica. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la discusión de resultados, y en este caso voy a hablar sobre el aparato reproductor femenino, especializando un poco más en el caso del cerdo, que fue el caso que se estudió. Para esto se hizo un contraste con diferentes fuentes bibliográficas según Trujillo y Silva, y aquí se puede observar una clara diferencia entre las dos imágenes propuestas, donde en la primera imagen se observa la muestra del aparato reproductor de un color mucho más amarillento. Esto se debe a que la muestra ha sido tratada en seco y ha sido deshidratado, por lo cual ha tomado este color muy característico. No obstante, las partes se pueden identificar plenamente en ambas imágenes, comenzando por la vulva. Siguiendo un poco más se ve lo que es la vagina, el vestíbulo y la uretra. Si se sube un poco más, se puede apreciar también lo que es el canal cervical, se puede observar lo que es el cérvix, la vejiga. También de esta forma se puede apreciar lo que es el cuerpo uterino, los cuernos uterinos, y aquí hay una pequeña diferencia, una pequeña característica de los cuernos uterinos presentes en ambas imágenes. Y es que en el caso de la imagen propuesta por la fuente bibliográfica, los cuernos uterinos se pueden apreciar un poco más arrugados. Esto se debe a que fue tratado de esta forma para tomar la foto para presentar en el documento. Continuando, también se puede observar lo que son los ovarios, los folículos y los oviductos. Bien, entonces yo les voy a hablar acerca del aparato reproductor masculino en la parte de la discusión. Aquí hemos colectado imágenes de diferentes fuentes y las comparamos con la que hemos obtenido en el laboratorio. Como podemos apreciar, en la primera imagen tenemos parte del pene y del testículo, y lo que viene siendo la parte B, que es el epidídimo, la parte A, que es el testículo como tal, y la F, que es la túnica lujínia. En la siguiente imagen tenemos ya una imagen más amplia del testículo y más limpia, en la cual podemos apreciar la cabeza del epidídimo, la cola del epidídimo, los túbulos seminíferos, borde epidimario del testículo y unas pocas partes más. Ahora, comparando con la imagen que hemos colectado del laboratorio, tenemos el testículo, el tubo eferente, los conductos deferentes y el epidídimo. También se puede apreciar los túbulos seminíferos, pero no comparado con la otra imagen.
Ahora, si se realiza un corte y se ve a nivel microscópico, podemos encontrar lo que vienen siendo las células germinales o gaméticas. Y aquí estas realmente son las que tienen la estructura necesaria para que se desarrolle la espermatogénesis. Y en estas encontramos lo que serían las células de Sertoli, que nutren y protegen a los gametos, las células de Leydig, que son las que producen testosterona, pero esas se encuentran fuera de la célula. Y realmente toda esa estructura es la que hace posible que los espermatozoides se desarrollen a nivel estructural. Bueno, yo les voy a hablar sobre los órganos reproductores tanto de hembra y macho bovino y algunas de las diferencias entre órganos reproductores de hembras entre diferentes especies. Bueno, vamos a organizarnos entre los órganos principales de cada una de estas especies. Primero, la hembra, que se divide en órganos de vulva, vestíbulo, vagina, cervix, útero, oviductos y ovarios, con sus distintas partes y su funcionalidad. De igual manera, nos vamos a enfocar en los órganos reproductores del macho, que serían los testículos, el epidídimo, conductos eferentes y deferentes, glándulas accesorias, la uretra, el escroto, el pene, el glande y el prepucio. Todas estas con sus partes y funcionalidades. Bueno, vamos a hablar pequeñas diferencias entre los órganos reproductores. Se diferencian más en su tamaño, como de 20 a 30 centímetros en bovina, a 15 a 10 centímetros en la porcina dentro de la vagina. También en los ovarios, sus dimensiones, también su ciclo estral, sus diferencias entre los días. Y también algo que se puede tener en cuenta es la diferencia de la cantidad de fetos o de los óvulos fecundados que puede tener cada una, como que sería uno, de 1 a 2, o en cambio la porcina, que puede tener hasta 8 crías o un poquito más dependiendo de su fertilidad. Bueno, yo les voy a presentar unas imágenes donde se detallan pues la estructura anatómica que hay entre machos y hembras bovinos. A la derecha tenemos una imagen donde se muestran con diferentes colores las diferentes partes pues que conforman el aparato reproductor en este caso, y a la izquierda pues una imagen que se tomó en el laboratorio. Y también tenemos flechas que pues facilitan el entendimiento y la localización de estas partes en la hembra y también a su vez en el macho. Igualmente se repite la misma distribución, donde se encuentran a la derecha pues la imagen realizada y a la izquierda la foto tomada y con las respectivas flechas señalando el lugar donde se encuentra. También les voy a hablar sobre la pregunta en la que se menciona sobre las glándulas mamarias, su estructura y explicación de una de ellas. Primero hay que entender que las glándulas mamarias son estructuras que se encargan de la producción de leche y su almacenamiento. En el caso de las vacas, estas pueden producir hasta 400 mililitros y necesitan 1 litro de sangre aproximadamente para su producción. Su estructura puede variar entre diferentes especies, ya sea en el número de ubres, pero microscópicamente en sus tejidos suelen parecerse. La estructura de estas glándulas mamarias está conformada por alvéolos mamarios, conductos lactomorfos, cisternas de la glándula, cisternas del pezón, canal del pezón, pezones, tejido conectivo de soporte, sistema circulatorio e inervaciones. La cisterna de la glándula es una cavidad situada en la base del cuarto mamario que almacena la leche proveniente de los conductos galactomorfos hasta el ordeño. Esto va a ser hasta que el ternero comience a mamar de la pezón de la vaca para que pueda soltar la leche. Gracias.